Leyenda colonial: el Callejón del Diablo. Hasta hace algunos años existía a corta distancia de lo que hoy es el centro de la ciudad una estrecha callejuela conocida con el nombre de Callejón del Diablo. En los albores del siglo XVI, la citada vía consistía en un pasadizo sombrío bordeado de árboles frondosos y atravesaba un paraje solitario en el que al fondo, a modo de vivienda, se descubría una casucha paupérrima habitada por un tísico, ya sea por el enfermo, por lo sombrío del callejón, o quizá por su lobreguez. El hecho es que poca gente se aventuraba de día por esa ruta, y quien la utilizaba procuraba salvar su recorrido apresuradamente. Naturalmente, de noche únicamente los temerarios se atrevían a cruzar la tal callejuela, teniendo para ello que valerse de todos sus sentidos, pues después del ocaso reinaba ahí una profunda oscuridad. En cierta ocasión, uno de aquellos bravos que son capaces de tragarse el propio diablo volvía a su casa, luego de una sabrosa plática con sus compañeros de la ritual tertulia nocturna. Se internó en el callejón y, hallándose casi a mitad del camino, acertó a vislumbrar una figura que se apoyaba en el tronco de uno de los árboles mencionados, tocando tristemente un violín. Tuvo un ligero sobresalto, pero inmediatamente se recuperó y mustió para sus adentros. Con que forajidos a mí, ¿eh? ¡Ja! Ahora verás. Y empuñando su espada con las manos, se dirigió resueltamente hacia el sujeto. Ya se encontraba a unos metros del individuo cuando de pronto se iluminó la escena la parpadeante llama de un farol y surgió ante los ojos del valiente un ser diabólico y horrendo que reía malignamente. El noctámbulo sintió que la tierra se hundía bajo sus plantas, pero acicateado por su instinto de conservación, en lugar de desmayarse, puso pies en polvorosa, logrando así evadirse de una segura desgracia. La noticia de que en el callejón de Marras se aparecía el demonio acompañado siempre por la música de un triste violín, cundió entre el populacho y a consecuencia del incidente ocurrido al trasnochador de la historia, se propaló que otras personas ya habían sido asustadas por el monstruoso espectro. Y sí, regularmente el callejón era escasamente transitado en las noches, al comprobarse que Lucifer se había establecido en él, ya nadie osaba ni por equivocación usar este camino después de ocultarse el sol. Mas, como sucede siempre que se trata de las calamidades públicas, alguien ducho en cuestiones diabólicas aconsejó que para evitar que el diablo comenzara a incursionar fuera de su reducto y se abatiese sobre la comunidad quién sabe con qué malditos fines, se depositaran diariamente bajo el árbol infernal algunas ofrendas, de preferencia joyas y monedas de oro, y la gente así lo hizo. Lo curioso del caso es que los supersticiosos que todas las mañanas iban a dejar obsequios a Satán observaban que los del día anterior se habían esfumado, lo que les afirmaba en su convicción de que el diablo se complacía con los regalos que el pueblo le brindaba. Pero el misterio llegó a oídos de dos fornidos pescadores recién llegados de la Santa Veracruz, que según contaban en las tabernas de mala suerte, que ellos ya se les había visto en sus correrías marinas hasta con basiliscos y otros monstruos marinos, de manera que estaban curados de espanto. Y así dialogaron los viejos lobos de mar. ¿Qué te parece lo del diablo del callejón? A mí me parece que hay gato encerrado y que el diablo ese tiene costumbres de ratero. Y tengo para mí que como buenos hijos de Dios, si hay algo que no debemos permitir es el robo a sus ovejas, aunque el ladrón sea el mismo Belcebú. ¿Crees que podamos hacer algo?, preguntó el primero. Sospecho que sí, contestó filosóficamente el interpelado.
Esa noche, al filo de las 12, dos siluetas penetraron resueltamente en el pavoroso callejón, y como es de rigor, el presunto diablo esperaba pacientemente apoyado en su árbol para infundir el terror del más allá al desprevenido transeúnte que se arriesgase a ingresar en aquellos dominios del infierno. Ya estaba el supuesto padre de las tinieblas arrancando una triste melodía a su violín, listo para encender su cartucho de azufre y mostrarse a los que se aproximaban, cuando súbitamente, a la luz de una antorcha nacida de la nada, vio emerger la imagen peluda, armada de negros cuernos y larga cola, de quien supuso era el auténtico Satanás que vengarse quería por usurpar su lugar. No se reponía todavía de la sorpresa cuando experimentó en las posaderas la mordedura de un fuego que le quemaba las entrañas y que no era más que un tizón al rojo vivo que diestramente acababa de aplicarle en esa región uno de los pescadores, pues ya supondrá el lector que los pescadores eran los autores del contraataque satánico. Presa de un pánico indescriptible, el timador timado solo atinó a decir: ¡Ah, Jesús! ¡El diablo quiere llevarme! Y profiriendo aullidos demoníacos, emprendió veloz carrera. A la noche siguiente, los pescadores se apostaron de nuevo en el callejón, y aunque montaron guardia hasta el alba, el supuesto diablo no apareció por ningún lado. Sin embargo, al poco tiempo de la vergonzosa retirada del adversario, se averiguó que un prominente personaje músico de la corte virreinal se debatía entre la vida y la muerte a causa de una extraña y repentina enfermedad que en forma de llagas se le manifestó en los glúteos, aparentemente producidas por quemaduras profundas. El individuo sanó porque, según opinión del vulgo, se arrepintió de sus culpas y donó a una institución para pobres un lote de joyas, entre las cuales muchos creyeron reconocer las que ofrecieron al diablo junto al árbol. Así fue ahuyentado el ángel malo de su madriguera del callejón, y solamente quedó como recuerdo de los sucesos acaecidos el sugestivo nombre de Callejón del Diablo, con que se designó durante largos años al siniestro recovedo antes de que, con el avance de la urbanización, desapareciera definitivamente este pintoresco callejón. Los perros de la bruja. Daniel y Juan se acababan de cambiar a ese barrio. Su papá había conseguido un préstamo bancario para comprar la casa en donde ahora estaban viviendo. Su mamá había dicho: no le hace que nos apretemos el cinturón, con tal de que tengamos algo propio en donde vivir. La casa no era muy grande ni muy bonita, pero era nueva y Juan estaba contento porque tenía un cuarto para él solo. Daniel tenía el suyo. Lo malo es que ahora estamos lejos, dijo el papá. Y sí, la colonia estaba en las orillas de la ciudad, un poco aislada, y cerca había una barranca, en donde tiraban basura. También ahí había algunas casuchas hechas con láminas de cartón. En una de ellas vivía una anciana que decían que era bruja. A la gente le daba miedo aquella mujer que siempre andaba con un perro negro, muy fiero. Daniel y Juan lo escucharon aullar la primera noche que pasaron en su nueva casa y casi no pudieron dormir del miedo. En esa misma barranca vivían dos muchachos como de 18 o 20 años, vagos, rufianes. A uno de ellos le decían el Alebrije, por su atuendo estrafalario, sus tatuajes y un penacho de pelo sobre su cabeza rapada que pintaba de color rojo. Al otro le decían el Patillas. Hay que tener cuidado con esa gente de allá abajo, le había dicho una vecina a la mamá de Juan y Daniel. A los de la esquina ya les robaron.
A la señora le dio temor aquel comentario y pensó que esa gente de la barranca era una amenaza para su familia. Pero en aquel lugar vivían también personas decentes, trabajadoras, para quienes la pobreza no era pretexto para delinquir. Estaban, por ejemplo, Margarita, Esteban y Selene, 3 jovencitos huérfanos que iban a la escuela después de trabajar, y su mamá Catalina, que lavaba ropa, don Crisóstomo, que era muy buen albañil, Arturo, que vendía gelatinas, y su hermano Samuel, que era plomero, y sus hijos David y Jonathan, que eran tan estudiosos que tenían beca en la escuela, María Obdulia, que era trabajadora doméstica, y así una docena más de personas honestas con ganas de vivir bien. Pero volvamos con Juan y Daniel. Ellos iban a la misma escuela. Juan iba en primero de secundaria y su hermano en 5º año de primaria. Ahora, para llegar allá, debían levantarse 1 hora más temprano que antes y tomar una pecera y camión. Su mamá ya no podía llevarlos hasta la escuela como antes hacía, porque debía trabajar para ayudar con los gastos de la nueva casa, pero los llevaba a la parada del pecero. Vayan con cuidado, quédense cerca de la puerta, no se separen. Si alguien los molesta, quítense de ahí. Y así les daba el montón de consejos cuando se despedían de ellos. Una tarde Juan estaba fuera de su casa con su patineta. Pasaron el Alebrije y el Patillas. Le preguntaron algo y luego se quedaron conversando. La mamá de Juan los vio por una ventana y no le gustó la facha de aquellos 2 muchachos. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ven a ayudarme!, gritó desde adentro de la casa. Juan se molestó. No le gustaba que su mamá le gritara cuando estaba con alguien. Una mañana de sábado, día en que la familia podía levantarse tarde y desayunar, la mamá de Juan y Daniel vio que le faltaba queso para los ricos chilaquiles que preparaba y mandó a Daniel a la tiendita del barrio. De camino hacia allá, él se encontró con aquella anciana que decían que era bruja. Iba ella con su perro y al tratar de bajar una banqueta, pisó una piedra suelta y resbaló. Los que pasaban cerca no se atrevían a ayudarla a levantarse, por el temor que le tenían o porque no les importaba su apuro. «Permítame ayudarla», dijo Daniel, cambiando el temor por la compasión, y la tomó del brazo. El can le mostró los fieros colmillos y le gruñó. «¡Quieto, perro tonto!», dijo la mujer con voz potente, y luego con dulzura se dirigió al niño. «Gracias, Daniel. Eres gentil y bueno. Un día yo te voy a ayudar también». Con una sonrisa en su boca desdentada, se fue, dejando al niño con la sorpresa de que ella sabía su nombre. En una ocasión, la mamá no pudo llevarlos a la parada del pecero, y ellos se fueron solos. Ahí ya estaba el Alebrije y el Patillas. Juan le dijo a Daniel que se fuera él solo a la escuela, y otras veces pasó lo mismo. Daniel no sabía qué hacer. Quería decirle a su mamá, pero no quería ser tachado de rajón. «Oye, viejo, me preocupa Juan», dijo una noche la mamá a su esposo. «Se anda juntando con esos vagos de la barranca y a veces llega tarde». No te apures. Voy a hablar con él un día de estos», dijo el señor a punto de dormir. Ahora trabajaba tanto para pagar el préstamo que apenas ponía la cabeza en la almohada, se dormía. Pero no habló con su hijo porque a veces él llegaba muy tarde y Juan ya estaba dormido, y otras veces se iba tan temprano que Juan aún no despertaba. El asunto se olvidó. Pero una tarde llegó una patrulla de policía a la casa. «¿El señor Pedro Serrano vive aquí?», preguntó el uniformado. A la mamá de Juan se le oprimió el corazón al verlo dentro de aquel auto policíaco junto con el Alebrije y el Patillas. El dinero que estaba destinado para pagar la mensualidad del préstamo sirvió para que a Juan no se lo llevaran aquellos policías. «Yo no hice nada malo, mamá», decía llorando Juan. «Estábamos nada más ahí, en la calle, fumando cochinadas». «No, mamá, eran cigarros de tabaco». Eso no era lo que habían dicho los policías. ¿A quién creerle? «Eso pasa por andar con malas compañías, Juan», dijo el papá enojado y preocupado. «A veces solo por juntarte con alguien que tiene mala fama, lo juzgan a uno».
Juan prometió no volver a frecuentar a aquellos muchachos y lo cumplió. Pero los malandrines ya habían planeado meterse a robar a la casa del muchacho, porque Juan, creyéndolo sus amigos, les había platicado cosas como dónde guardaban esto y aquello, que si tenían un aparato nuevo, que a qué hora iba su mamá a entregar sus costuras acompañada de Daniel, que si a este le acababan de regalar un reloj muy padre, porque había pasado con 10 de calificación a sexto año, etc. Le habían sacado mucha información para su maldito provecho. Una tarde, ya anocheciendo, creyendo que la casa estaba sola, entraron a ella el par de cacos. Empezaron a tomar todo lo que había de valor, pero no sabían que Daniel estaba enfermo y que por eso no había acompañado a su mamá. Cuando el niño los vio entrar a su cuarto, se asustó y aquellos dos maleantes se sorprendieron. Pero de inmediato, uno de ellos sacó una navaja. «Si gritas te rajo», dijo el infeliz. «Dame tu reloj», dijo el otro. Daniel se lo entregó y ellos salieron de la habitación. Entonces escuchó una discusión de la que solo entendían palabras sueltas. «Nos vio, nos conoce. ¿Y ahora qué hacemos?». Cuando vio que se abría de nuevo la puerta de su habitación, tembló. Pero en el momento en que aquellos dos avanzaban amenazantes sobre él, una sombra apareció detrás de los rufianes. La mancha negra se fue definiendo y se convirtió en un perro enorme con las fauces aterradoras y los ojos como de fuego. Los malandrines palidecieron al verlo y salieron corriendo de la casa. Daniel se desmayó. «Habrá que llamar a la policía», dijo el papá cuando llegó y le contaron lo sucedido. «Me da miedo», dijo la mamá. «Ya ves que en menos de lo que entran a la cárcel salen y luego se quieren vengar. Además aquí está todo. No se llevaron nada. Bueno, solo el reloj de Daniel. Eso del perro que contaste, hijo, te lo debes de haber imaginado por la fiebre que tienes. Ya duérmete», le dijo su papá a Daniel mientras lo cobijaba. 3 días después el niño ya estaba bien de salud y al ir a la tiendita se encontró de nuevo a la anciana. Ahora iba acompañada por 3 perros, uno muy curioso con tantos pelos debajo de sus orejas que se diría que traía patillas y el otro con la piel más rara que Daniel había visto. Tenía pelos de varios colores como manchas en todo el cuerpo y sobre la cabeza un copetito rojizo. La mujer sonrió a Daniel mientras deslizaba en su mano el reloj que le habían robado, y él también sonrió, muy contento.